Bueno, soy Cristian Alarcón Casanova, soy chileno-argentino, escritor, cronista, periodista. Es un proceso interesante desde lo analítico, desde lo psicoanalítico, digamos. Yo no fui consciente de la relación entre mi trayectoria biográfica y los libros del Frente Vital y de Tranzas, hasta mucho tiempo después. Cuando Memoria es un libro que hice en estado de inconsciencia en algún sentido, solo porque soy un maníaco ahora sumamente controlado, pero digamos, ese libro fue un ejercicio cotidiano de inconsciencia respecto a cuáles eran los vínculos entre la violencia que estaba retratando, lo popular, festivo, y mi propia experiencia de vida, ¿no? En la niñez y en la adolescencia. Ahí se mezclan muchas cosas, que son básicamente el exilio, la locura que produce el exilio, la violencia sorda que produce el exilio, no ya la condición del destierro, que es violento en sí mismo, sino una cotidianeidad en la que las personas que están afectadas por el exilio no sacan lo mejor de sí. Entonces, para un niño eso es fuerte. Ahora, en realidad lo que termino descubriendo cuando ya avanzo en Si me querés creerme tranza es la relación entre ruralidad o campo y violencia. Y me doy cuenta cuando estoy hablando con los narcotraficantes más viejos que entrevisté y los más poderosos, que me siento sumamente cómodo con ellos y de alguna manera intuyo que estoy hablando con mis tíos del campo del sur de Chile, que hay algo de esa ruralidad que por más que yo me exilié a los 4 años y medio, después viví en Chipoleti y después hice la universidad en La Plata y me vinculé a un mundo pequeño burgués intelectual urbano, la marca que persiste ahí es la de ese origen rural. Entonces yo pasé a escribir de política y a leer política. No entendía nada, pero leía Marx, Lenin, Trotsky, o sea, lo que había que leer. Vos tenías que leer El paso del hombre, del mono al hombre, por ejemplo. Cosas que... Y era maravilloso porque los tenías que forrar los libros, nos los prestaban los de la Fede Comunista y los forrábamos porque no podías en el bondi leer Marx. Tenías que... Entonces ahí se produjo una mixtura un poco rara, digamos, en donde yo me voy más hacia esas lecturas no narrativas y conceptuales y busco en la militancia, digamos. Recién me vuelvo a encontrar con la literatura a los 15, ponele que de los 13 a los 15 yo estuve más metido en la militancia. Ahí hay una serie de amenazas, en uno de los intentos de golpe de Alfonsín secuestran a una compañera mía, amiga también de Virginia, y a otra compañera de Neuquén, las chupan. Bueno, y hay todo un periodo muy, la noche de los lápices, digamos, marchas y qué sé yo. Y después de eso un repliegue, y en ese repliegue yo empiezo a estudiar teatro, en un grupo que se llamaba Río Vivo, que era de la Universidad del Comahue. Y ahí me encuentro otra vez con la literatura, a partir de la lectura de teatro y de la creación de obras colectivas y de compañeros de teatro que eran todos los freaks, digamos, poetas y escritores o con inquietudes literarias. Y entonces sí, ahí me atrevo a escribir unos cuentos que ya destruí y creo que puedo ser escritor, digamos. Siempre me gustó la literatura policial. Entonces hubo un momento de esa etapa de formación en la que yo pasé por los clásicos policiales con devoción, digamos, o sea, durante muchos meses solo policiales. Y bueno, descubrí a McCoy, a Chandler, a Chase y en fin, a Hammett. Y cuando tuve la oportunidad de laburar, tuve que elegir una sección, me parecía que era la más divertida de todas, o sea, no me parecía que hubiera otra cosa más narrable que un policial. Y es así. O sea, sigue siendo así. Lo que sucede es que está desperdiciada en general esa oportunidad y el policial se ha ido convirtiendo en un periodismo de voceros. Y hay una figura paradigmática que yo descubro también tarde de la infancia, que es mi abuelo, Isaías Casanova, que es el abuelo que vive, tiene 86 años, y él todavía se sienta al lado de la chimenea con sus libros, y él leía dos cosas. O sea, literatura popular, esos libritos de tapa blanda, chiquitos, de cowboys y de policiales.
Y además era un momento el de la lectura del abuelo, o sea, la cara de perro que ponía el abuelo, ¿me entendés? Estiraba la trompa así como con los lentes y después me cuentan mis tíos y mi madre, son 10 los Casanova, mi madre es la mayor, que él en un momento de su vida fue muy violento y muy borracho, muy alcohólico, tuvo un delirium tremens a los 50 y pico. Todos en mi familia tienen un gen que viene de ese abuelo, tenemos un gen que viene de ese abuelo. Algunos nos analizamos, reducción de daños. El abuelo no, el abuelo fue a full, hasta el delirium tremens no paró. Pero entonces, cuando se sentaba a leer, no podían hacer, estos 10 niños proletarios, no podían hacer un ruido en una casa de madera, que básicamente lo que hace es ruido. Entonces no podían pasar al baño, porque la chimenea estaba en un lugar entre un pasillo y el living, donde estaba el sillón donde él se sentaba. Entonces, durante el tiempo en que él leía, se suspendía toda actividad en la casa. Porque si alguien hacía un ruido, lo mataba a palos. Entonces, ese tipo, es un tipo que fue mucho más dulce con sus nietos y que hoy es un viejito encantador, al que yo adoro, me regaló también muchos libros, ¿no? Y ahí algo habrá, ¿no? Y otra cosa, ese tipo me contó unas historias y mi otro abuelo, Juan Alarcón, que murió de 107 años y que vive en la misma aldea campesina a 1,5 cuadras, ahí tenemos que ir a hacer la nota, ¿me entendés? O sea, ese mundo, todo lo que hay alrededor de mi pueblo, que se llama La Unión, es literatura. Es tan literatura que, digamos, ahora para escribir me busco alternativas que no son la de la novela familiar, porque el día que me ponga a escribir la novela familiar, fracaso, pero fracaso porque es demasiado realismo mágico. Es como un realismo mágico trash. Es como Isabel Allende mezclada con Mariana Enríquez, ¿me entendés? O sea, una cosa... El proceso, digamos, de creación parte de la investigación. Yo no concibo mi escritura sin investigación. Tengo cada vez más aprecio, por ejemplo, por los textos de la intimidad como el que hablábamos hoy, en el sentido de que aprecio muchísimo a quienes se atreven a autoinvestigarse, como Gabriela Wiener, por ejemplo, ¿no? Un gonzo nuevo que tiene que ver con una experiencia, con algo de lo experiencial vivido en el sí mismo. Digo, puedo vincularme con las literaturas de los otros incluso también desde ahí, desde intuir que para esa escritura hubo unas otras escrituras no escritas, hubo unas otras formas de bajar, de aterrizar ideas y imágenes y personajes y conceptos antes de la iluminación que produce la escritura, digamos, de la vieja idea de la musa y de la inspiración. Detesto, me parece caché lo de la inspiración. Yo hago mapas, o sea, cartografío todo. Entonces empiezo a pegar esos mapas en la pared. Esos mapas son mapas de zonas, de ciudades, de villas, de barrios, de qué sé yo. Y después empiezo con los mapas mentales y empiezo a trabajar mapas por personaje. Y cada personaje tiene su propio mapa y tiene sus líneas temporales. Yo trabajo con líneas de tiempo y me inventé un sistema para organizar mi información como cronista, digamos, que ahora lo he convertido en una teoría que voy a patentar y voy a... Sí, no, posta, me la llevo por toda América Latina, no paro. Allá vamos con la nueva teoría del periodismo narrativo. No, de verdad que en los talleres que se dan en este living, un poco para ayudarme a mí, pero después también para facilitarle la vida a los chicos que empiezan a escribir, me diseñé una herramienta, digamos, que en principio era un cuadro de 4 entradas, como un tutti frutti, donde hay justamente personajes, territorios, temas y conflictos. Y con el tiempo fui convirtiendo ese cuadro de 4 entradas en un círculo, al que yo ahora llamo círculo dinámico de la noticia, y que destruye a la pirámide invertida de una vez y para siempre. Y que articulando esos 4 conceptos te permite meter la información que tengas de cualquier historia, pero para poder armar luego un texto narrativo y no un texto informativo. Entonces,
allí donde hay personajes también trabajo con la idea de sujeto, entonces la reflexión es, ese personaje que en la trama literaria tiene este lugar, ¿qué condición tiene como sujeto social, político, cultural? ¿Por qué voy a hablar de esta víctima y no de esta otra? ¿Por qué voy a hablar de esta clase social, de esta zona de la realidad? Y en cuanto a los territorios, empecé a trabajar cada vez más la idea de territorio no solo como territorio geográfico, sino como territorios conceptuales, y después a partir de eso la idea de espacialidad. Entonces, que es algo que yo trabajo mucho en todos los textos que he escrito, digamos, la construcción del espacio urbano en mi caso.